¿Qué tal, chicos de Colegio Líder? Esta semana en nuestro curso de literatura tenemos el tema de generación del 60. Muy bien. La semana pasada hablamos sobre lo que es generación del 50, ¿no es cierto? Sobre algunos autores, principalmente recordemos que la generación del 50 destaca a Julio Ramón Rivero, que es el mejor exponente que nosotros tenemos en lo que viene a ser el cuento. La temática, el personaje principal, era en cuanto al migrante, ¿no es cierto?, debido a la masiva migración que se dio en los años 50. Y en los años 60 va a permanecer casi la misma temática. Tenemos como personaje principal a personas que pertenezcan a diferentes clases sociales, principalmente de la media y la baja. Van a mostrar temas bastante, de alguna manera escandalosos, podríamos llamarlo, en la época de la generación de 60. Muy bien, veamos. Contexto. Avances tecnológicos en los ambientes de astronomía, la informática y la medicina. Si hablamos de los años 60, estamos hablando que van a haber nuevos avances como viene a ser el viaje a la luna, ¿no es cierto? Hablamos sobre las bombas que se están creando después de este aspecto de la Guerra Fría, sobre las tensiones que hay en todo el mundo, sobre lo que está sucediendo en ese entonces. Entonces, en la medicina también hay nuevos descubrimientos, en la informática lo que se puede llegar con la computadora, entre otros. La internacionalización de la economía y la tensión de la Guerra Fría, ¿no? El mundo siempre temblando por el aspecto de lo que viene a ser el comunismo y el capitalismo, ¿no es cierto? Prácticamente en la Guerra Fría, que va a llevar a la crisis de los misiles que va a suceder en Cuba. Sabemos que el mundo estaba siempre pendiente de que tal vez nos íbamos a la Tercera Guerra Mundial. Pero lo bueno es que se llegó a frenar todo esto. Lamentablemente, bueno, no sé si es lamentable, pero el comunismo tiene un bajón, la URSS se divide y el capitalismo es lo que va a primar hasta el día de hoy, podemos decirlo. Muy bien. Si hablamos del aspecto literario, de manera internacional, estamos hablando del llamado boom latinoamericano. Los mejores exponentes de la literatura latinoamericana, 4 principalmente, se unen para dar de alguna manera renombre a Latinoamérica. 4 grandes escritores que, gracias al fenómeno editorial, lograron conocerse. Tenemos allí al iniciador del boom latinoamericano, que es un peruano, Mario Vargas Llosa, al mexicano Carlos Fuentes, al maestro del relato breve, el argentino Julio Cortázar, y al máximo representante del boom latinoamericano, Gabriel García Márquez. Muy bien, eso es lo que sucede en el plano de la literatura a nivel hispanoamericano. Características. Influencia narrativa de las técnicas vanguardistas europeas y norteamericanas. En vanguardismo en Hispanoamérica va a estar un poco retrasado en la parte narrativa. En la poesía estuvieron a la par. ¿Ya? ¿Se acuerdan los sismos de vanguardia? Ya, estuvieron a la par. Pero en el plano narrativo sí se va a atrasar un poco. Por tratar de asimilar las técnicas narrativas que utilizaron. Principalmente van a tener la influencia de James Joyce con el monólogo interior y de William Faulkner con el flashback. Tocan temas cosmopolitas, eso quiere decir que es lo como cosmopolitas. Cosmopolitas, bueno, según la etimología significa que es aquel que percibe a todo el mundo como si fuera suyo, como si fuera su patria. Lo cosmopolita tiene que ver que los escritores hablaban sobre culturas a las que ellos no pertenecían. Por ejemplo, esto se va a dar desde el llamado modernismo aquí en Hispanoamérica. Rubén Darío lo que utilizaba era las llamadas chinescas, o sea, hablaba sobre cultura, sobre ciertas características de la cultura china. Puede ser que lo haya visitado una vez, pero obviamente él no pertenece a esa cultura, pero hablaba de ella y lo utilizaba como recurso para dar exotismo a sus versos. Lo mismo va a suceder en la parte de la narrativa y también aquí en el Perú. Van a hablar sobre culturas a las que ellos no han accedido o
estuvieron allí, pero obviamente no pertenecen a esta cultura. Pero igual lo toman dentro del entorno de sus obras. Y es lo que sucede creo que en muchos escritores, por el hecho de que hablan sobre a escribir una obra, no sé, si agarro yo y escribo un libro sobre basada en Rusia, yo no soy de Rusia, pero lo que hago es empalparme sobre la cultura rusa y puedo crear un personaje que esté ambientado en eso. Eso se llama cosmopolitismo, cosmopolita. Amplio desarrollo psicológico de los personajes en las obras narrativas. Los personajes en esta época son muy bien construidos. Desde los años 50, con Julio Ramón Rivero, podemos hablar de grandes personajes que destacan ahí. Pero Julio Ramón Rivero, como que sus personajes son seres pesimistas, ¿no? Hasta el final, así. Pero aquí vemos el paso de los personajes no ensimismados en algo, sino que podemos ver también evolución psicológica, crecimiento o decaimiento psicológico de los personajes. El máximo exponente de la generación del 60 es el llamado arquitecto de la literatura, Mario Vargas Llosa, Premio Nobel 2010. Nuestro peruano, nuestro más grande exponente de la literatura peruana contemporánea, y ya sabemos que es nacionalizado español también, inicia el boom latinoamericano, como habíamos dicho, con la publicación de su primera novela, La ciudad de los perros. Cultivó las técnicas narrativas propias de su generación, utiliza muchísimo lo que es a Faulkner y a James Joyce, como lo estaba señalando. Utiliza los saltos en el tiempo narrativo de forma ingeniosa y creativa. Los saltos en el tiempo es lo del flashback, ¿ya? Puede colocarte el personaje en la actualidad y de repente sucede que han pasado 20 años. Ya el personaje está grande, ha pasado mucho tiempo, ha pasado meses o ha pasado años. Entonces hay bastantes saltos en el tiempo. Empalpa lo poético con lo realista, lo americano y lo universal. Mario Vargas Llosa crea el llamado neorrealismo, una nueva forma de ver la realidad. Mario Vargas Llosa no utiliza la fantasía dentro de sus obras. Él es bastante realista, toca temas bastante controversiales, pero temas que están en la sociedad. Estilo cuidadoso y refinado, debido a la clase social a la que pertenece también. Pero tampoco es como que vamos a encontrar un estilo, con palabras bastante pomposas que no podamos comprender, no. Lo que trata de hacer es bastante directo dentro de sus obras. Utiliza las jergas de los lugares sobre los que desarrolla sus historias. Es lo bueno de ahí, coloca el lenguaje según la clase social a la que pertenecen sus personajes. Bueno, entre las novelas, hablando un poquito de manera general, por ejemplo, su primer libro de cuentos son Los Jefes, pero otro de los cuentos conocidos son Los Cachorros, ¿no? Los cachorros donde está el famoso personaje de Pichulita Cuellar. Un pobre niño que era bastante tímido, pero que empezó a hacer amigos en el colegio. Un día estaba en educación física y en el colegio de padres, de una especie de convento, ¿no? Porque los curas eran los que les enseñaban. Él pertenecía a una clase alta, todos sus compañeros también. Tenía un perro, ¿no? Que se llamaba Judas. El perro era bastante bravo. O sea, los chicos cuando caía la pelota junto a Judas ya fue la pelota. Y un día el perro se suelta y todos corren despavoridos y Cuellar no había escuchado esto. Él estaba en el baño cambiándose y el perro entra ahí. Solo escucharon un grito, entraron los curas, sacaron al perro, tenía la boca con sangre, había sangre por todas partes en el baño y como que no se dice mucho de ahí. Pero Cuellar desde ese momento cambió. ¿Y qué es lo que pasó? El perro le arrancó la parte más sensible del hombre. Por eso lo molestaban y bueno, va a ser traumático, ¿no? Prácticamente de su vida en su adolescencia, Picholita Cuello. ¿Ya? Lo llamaban Picholita Cuello. Luego, él lo que trata de hacer pues es básicamente en su adolescencia ser un chico rebelde, ¿ya? Ser un chico rebelde. Sus padres lo consienten en todo, obviamente debido a este evento que pasó, porque creen que su hijo está traumado por todo esto, entonces le dan todos sus gustos. Trataron de llevarlo al extranjero para que se pudieran ayudarlo, pero no se pudo. Ellos le dijeron que se iba a hacer como un regalo más adelante, pero los doctores le dijeron que no se podía hacer nada.
Cuando llega esa época de adolescentes donde los chicos quieren pues estar con las chicas, ¿no? Los bailes de ese tiempo era que las mamás acompañaban como chaperonas a sus em, acompañaban como chaperonas pues a sus hijas y las invitaban a bailar. Y los chicos como que aprovechaban ese momento de que están bailando para juntarse más cuerpo a cuerpo, ¿no? Pero las mamás amaban a Cuellar porque él era, para sus ojos, era bastante decente porque mantenía una distancia prudente cuando bailaba, ¿no? Dice, ojalá mi hijo fuera así de educado y no sé qué. Pero él, Cuellar no lo hacía por el hecho de que al juntarse, obviamente, la chica no iba a sentir de alguna manera nada, ¿no? Entonces tenía vergüenza en ese aspecto. Crecieron sus amigos de que estaban ahí, hacían locuras de jóvenes, ya ingresaron a la universidad, se separaron un poco, y cuando una vez se juntan, empezaron a hablar de Cuellar y de que él lamentablemente se estancó en esa época de juventud. Y en una de sus locuras se desbarrancó con su auto y murió. Entonces nos cuenta ahí, vemos el aspecto psicológico desde ese trauma, cómo Cuellar no pudo avanzar en este aspecto, ¿no? Y no sé si cualquiera, si le sucediera a ello. Muy bien, otra de sus obras es, por ejemplo, Pantaleón y las visitadoras, que fue una película que se llevó a los cines, donde el ex ministro de Cultura y ex premier, ¿no? Salvador de Solar participó, donde nos cuenta sobre Pantaleón Pantoja, ¿no? Un soldado, un capitán bastante correcto del ejército, y que por eso mismo le dan una misión muy importante, tratar de juntar a un grupo de prostitutas para que de alguna manera ellas sacíen a los soldados que no podían contenerse de estar muchos días en austeridad, ¿no? Entre comillas, de manera irónica decirlo, ¿no? Porque empezaron a haber muchos rumores de que los pueblos en los que iban en la selva, donde estaban entrenando, abusaban de las chicas. Entonces, algunos curas que eran bastante apegados, los hacían casar a la fuerza. Entonces, le dan esta misión y él ahí va a conocer a varias chicas y se va a enamorar de una de ellas, de la colombiana, ¿no? Y bueno, vamos a ver un montón de cosas, de sucesos de lo que pasa ahí, ¿no? Y bueno, uno dice, ay, pero ¿qué tiene que se meta con una así? Bueno, porque él estaba casado también. Otra de sus obras importantes es La tía Julia y el escribidor, en el cual cuenta sus aspectos de su vida cuando él se metió con su tía, porque recordamos que él se metió con su tía y luego se mete con su prima, con la que fue su anterior esposa, ¿no? Hasta el premio Nobel la acompañó a ella. Pero bueno, en la actualidad está con la socialité Isabel, ¿no? La ex de Julio Iglesias. Muy bien. Otra de sus obras es La Casa Verde, donde habla sobre el tema de la prostitución, La Guerra del Fin del Mundo, que te habla sobre una comunidad nativa de Brasil, también está en Brasil, Conversación en la Catedral, donde va a estar la famosa frase, ¿en qué momento se jodió el Perú? Luego está la obra La Fiesta del Chivo, que te habla sobre la dictadura. Tiene obras bastante controversiales, ¿no? Y toca temas bastante llamativos para su tiempo. Pero una de sus novelas importantes es La ciudad de los perros. El tema principal es el sistema educativo autoritario y violento que se implanta en el Colegio Militar Leoncio Prado. El Colegio Militar Leoncio Prado existe hasta el día de hoy, ¿no? Sabemos, hasta el año pasado que se celebraban las fiestas patrias, el desfile, siempre salen a desfilar. Ahí siempre están, es como un internado y están hijos de ministros, de gente que tiene que ver con lo que es el plano del ejército, todo ello, ¿no? Gente de la aristocracia también está ahí, meten a sus hijos en este internado. Cuando publica esta obra, el Colegio Leoncio Prado se escandalizó y le pidió que desmentiera muchas cosas de ahí, porque lo que pasa es que Mario Vargas Llosa fue a este internado, el Colegio Leoncio Prado, estuvo un tiempo, porque no tenía una buena relación con su padre, y su padre lo mandó ahí para que se formara bien. Y bueno, empezaron a preguntarle a Mario Vargas Llosa si todo lo que narraba en esta obra era parte de su vida. Al inicio él lo niega, pero hace algunos años confirmó que efectivamente él era el personaje del poeta. Bueno, se apega a que la literatura es ficción, ¿no?
Entonces, además, si él si como le aceptaba, ¿no?, de que todo eso fue creación de su mente, era como que Leoncio Prado trata de esconder algo, ¿no?, de lo que en verdad pasó. Muy bien, la violencia, que es de alguna manera característica de los militares, él lo va a exponer aquí, pero de una manera bastante cruda, por lo cual resultó bastante escandaloso en su tiempo. Ahora, esta también es una película, ¿no?, que hicieron una película, aunque bueno, el libro es 10.000 veces mejor. Veamos. La ciudad de los perros está ambientada en el Colegio Militar Leoncio Prado. Tenemos como protagonistas al Jaguar, que es el líder del círculo, que es la total violencia manifestada. Tenemos al Serrano Cava, que también forma parte del círculo. El esclavo, que es quien acusa del robo, que se llama Arana. El poeta, el teniente Gamboa, el capitán Garrido. Tenemos al Boa, que también forma parte del círculo. A Róspide, que es el brigadier que acusa al Jaguar, que casi lo mata por su culpa. Y Pessoa, que es un suboficial. Muy bien. En esta obra, Mario Vargas Llosa va a mostrar algunos de sus recursos literarios que le hacen ganar el premio Nobel. Por favor, Mario Vargas Llosa no gana el premio Nobel por una obra, y menos por El sueño del Celta. Él gana por lo que manifestó dentro de la literatura, de las obras narrativas, lo que incorporó. Por ejemplo, él utiliza los vasos comunicantes, utiliza las cajas chinas, utiliza lo del dato escondido que vamos a ver aquí. Bueno, en la ciudad de los perros nos cuenta sobre este grupo bastante disparejo, en el cual están los chicos del tercer año, que le dicen los perros, ¿no? Dicen los perros. Muy bien, está formado el círculo ahí. El círculo está liderado por el Jaguar, que es el más violento de todos. Este círculo se formó porque a los del tercer año les hacían como una iniciación, donde toda una semana les pegaban, les hacían comer tierra, los ridiculizaban, los despertaban a medianoche. Entonces ellos, para poder frenar estos abusos de los del quinto año, deciden defenderse, ¿no? Y el Jaguar va a liderar todo esto. Muy bien, entonces obviamente dentro de este colegio hay exámenes, ¿no es cierto? Los forman igual y van a tener un examen de química y hacen un sorteo en el círculo para robar el examen de química, ¿no? Y poder pasar el examen. Entonces sale seleccionado el Serrano. Él entra, pero lamentablemente cuando está tratando de entrar rompe el vidrio, ya rompe, saca el examen rápido y se va. Al día siguiente dan el examen, se empiezan a pasar las respuestas entre todos los alumnos, todos a la fuerza copian para que todos estén inmiscuidos ahí y no echen la culpa entre algunos. Hasta el poeta le llegó todo esto. El poeta es el narrador. Y bueno, perdón, hay un narrador omnisciente, pero hay partes en donde el poeta habla, ¿no? Entonces descubren sobre este vidrio roto, entonces alguien ha ido, y eso es lo que vamos a tratar de descubrir. ¿Quién robó el examen de química? Obviamente al inicio no te dice que fue Serrano, sino que él comienza así: ¿quién robó el examen de química? Y ahí nos vamos dando cuenta que es Serrano. El esclavo y el poeta les había tocado hacer guardia, se vuelven amigos. El poeta se ganaba sus centavos dentro del internado haciendo pequeños poemas de amor para las enamoradas de sus compañeros o escribiendo pequeñas novelas pornográficas. Ya, la iniciación sexual también va a ser un tema dentro de esta obra. Los abusos sexuales también. Los abusos de autoridad y la violencia también son temas dentro de la obra La ciudad de los perros. Bien, entonces el poeta y el esclavo están hablando y de repente el esclavo y el poeta llegan a la conclusión que fue Serrano. O sea, saben que es él. Y el esclavo decide acusar ante el teniente Gamboa al Serrano, ¿no?, por haber robado. Le dijo que él sabía que era él. Entonces, al día siguiente interrogan al Serrano, lo encuentran culpable, lo degradan totalmente delante de todos y lo expulsan y no podía ingresar a ningún instituto más. Ningún colegio lo iba a recibir después de lo que le había sucedido. Entonces, el círculo, al enterarse quién había sido el soplón, decían vengarse. Un día que estaban haciendo un entrenamiento militar,
de repente empujan al esclavo así de la nada y, y se le cae el sombrero que tenía como protector, no el casco, y sueltan un disparo y lo matan al esclavo. Y comienzan a buscar quién disparó, no, y todo el mundo no decía nada. O sea, todo el mundo sabía que era el jaguar, pero obviamente no habían pruebas concretas para decir efectivamente que fue él. No, el poeta también lo acusa, le dice que seguro que ha sido el jaguar como venganza por lo que el esclavo ha hecho. Pero le dice que necesitan pruebas, ¿no? Y además no querían un escándalo, obviamente, que perjudique al colegio. Así que le dan los honores, lo entierran al esclavo y nadie dice nada. Luego, el esclavo le había dicho al poeta que había una chica que le gustaba mucho, se llamaba Teresa. Estaba muy enamorado de ella. El poeta decide ir a buscar a esta chica para informarle que el esclavo ha muerto. La chica como que al principio lo toma normal y está un poco triste nada más. Y el poeta se hace muy cercano a ella y empiezan a salir. Teresa salía con el esclavo y él sale con el poeta. En eso también sucede que los chicos del círculo y los chicos de último año vendían adentro cigarrillos y bebidas alcohólicas, obviamente algo que está prohibido. Y, y de repente los descubren, ¿no? Porque el poeta le dice a uno de los tenientes que están haciendo esto, ¿no? Los descubren, justo los agarran con las manos en la masa cuando están haciendo todo esto, y la gente, como el jaguar no estaba ahí, piensan que es el jaguar, porque él conocía todo esto, él también estaba dentro de allí y justo no estaba, le dice que él es el soplón, eso fue el brigadier Arróspide, y, y lo encerraron, lo golpearon, casi lo matan, pero el poeta llegó justo para poder ayudarlo. Entonces el jaguar ante todo esto, el ver la ayuda del poeta, le habla, el teniente Gamboa también está ahí, le hablan pues sobre su comportamiento agresivo y todo ello. Entonces como que el jaguar quería cambiar y les dice que él mató al esclavo. Entonces van ante el capitán Garrido y el capitán Garrido solamente expulsa al jaguar y no quiere exponerlo porque no quiere perjudicar al colegio, porque ya dieron una manifestación de que fue un accidente, o sea, no se van a corregir diciendo que les iban a tomar como que habían tapado al alumno. El teniente Gamboa seguía insistiendo y por eso lo envían al pobre a Juliaca. Entonces, ante todo esto, el jaguar es expulsado, el poeta detesta todo lo que está pasando y decide salirse de ahí. Hay un salto en el tiempo y vemos al final que el jaguar decidió seguir una vida correcta, se casa, es taxista, y se casa con el amor de su niñez. ¿Y saben quién es el amor de su niñez? Teresa. Sí, la misma del esclavo, la misma del poeta, es ahora la esposa del jaguar. Y el poeta se ha convertido en un escritor muy conocido y muy reconocido a nivel mundial. Por eso se decía, pues no se decía que el poeta era Mario Vargas Llosa y luego él lo confirmó. Hay temas más delicados, ¿no? Como por ejemplo el jaguar decía que abusaba de los gorditos y también que cuando una vez estaban tomando desayuno le dice, ustedes están comiendo a mis hijos, porque se decía que violaba a las gallinas. Entonces son temas bastante delicados y por eso fue bastante escandaloso. En realidad los temas que toca Mario Vargas Llosa en sus libros son de más o menos ese índole. Hasta Travesuras de la Niña Mala podemos encontrar a un gran escritor que es Mario Vargas Llosa. En temas de política ya sabemos que es otra historia, pero ese es nuestro premio Nobel y las grandes narrativas que ha creado él para nosotros. Muy bien chicos, ahora continuamos con la generación del 70. Bueno, un poquito de contexto es que en esta parte van a haber bastantes enfrentamientos entre militares y los civiles. Van a haber guerras no tan no tan grandes como las guerras mundiales obviamente, pero por ejemplo la guerra de Vietnam, ¿no? De Estados Unidos, que es una guerra que pierde, que lleva a cierta crisis al país, lo cual afecta también a los países que tienen que ver con el capitalismo. Muy bien, dice, surgen entonces los movimientos hippies, ¿no es cierto? Lo de amor y paz van a surgir en este tiempo, aquella ideología diferente, lo cual era nuevo pues en ese tiempo.
surge la posmodernidad, que representada por el desencanto y la desconfianza generalizada. La gente tenía miedo del porvenir, o sea, no sabía lo que les esperaba, habían golpes constantes. Y los gobiernos revolucionarios, ¿no? Como el de Alvarado, el del general Alvarado, y luego el golpe que le hace Benavides. Muy bien, en las características de la literatura del 70 es que hay un carácter contestatario enfatizado en la denuncia social. O sea, frente a todo lo que está surgiendo del parámetro militar, todo ello, hay una respuesta por parte de la literatura frente también a las diferencias sociales. Surgen movimientos literarios como Hora Cero, Gleba, Estación Reunida, Nueva Humanidad, Poetas Mágicos, Circle, etc. Los escritores, principalmente los poetas, se van a reunir en varias comunidades, ¿no? En varios movimientos, los cuales van a destacar diferentes temas. Por ejemplo, en Hora Cero encontramos que los poetas son más revolucionarios, otros tocan temas más sociales, entonces se van reuniendo según el fin que tienen, ¿no? Tono iconoclasta de evidente carácter ideológico en pro del socialismo, es decir, lo que buscan es apartar, ¿no? Del capitalismo que embargaba a los países en ese tiempo. Tenemos como gran representante Alfredo Bryce Echenique. Gran genio y capacidad humorística. Encontramos mucho lo que es el tema de la ironía dentro de sus obras. Bryce Echenique pertenece a la gente de la clase alta, y él lo que va a hacer es exponerlos dentro de su literatura. No una defensa, sino más bien una crítica hacia ellos. Un tanto descuidado formalmente, no hay algunos respetos en la parte de la redacción, porque lo que trata de hacer Bryce Echenique es tener un lenguaje muy sencillo y coloquial. Eso quiere decir que prácticamente escribe como se habla, para que la gente pueda sentir un apego por ese tipo de literatura, ¿no? Entre sus obras más importantes tenemos en el libro de cuentos Cuarto Cerrado y su novela Un Mundo para Julius, ¿no? Que es la novela más conocida y la cual iban a llevar al cine también. El tema es la toma de conciencia de la discriminación social y de la frivolidad aristocrática. ¿No les digo? Él pertenece a esa clase y lo que trata de exponer es la superficialidad que tiene la gente de esta clase, que descuida y no ve que hay otra realidad fuera de su burbuja, se podría llamar aquí, ¿no? Muy bien. Un Mundo para Julius pertenece al género narrativo, a la especie novela. El movimiento literario es urbanismo del boom latinoamericano, se está a la par de ello. El escenario es la ciudad de Lima, el antiguo palacio, el country club, el colegio Inmaculado Corazón y el nuevo palacio. El tiempo es la infancia de Julius, desde su nacimiento hasta el tercer grado de primaria. ¿Ya? Vamos a ver todo este recorrido que prácticamente es la inocencia de Julius. Termina con eso, acabando con la poca inocencia que el pobre niño tenía. Entre los personajes más importantes pues está Julius, que es el protagonista, el hijo de Santiago, y Susan. Susan es la madre de Julius, de Cintia, de Roberto y Santiago. Bueno, Susan, la hermosa Susan, como le dicen, ella es la imagen total de la superficialidad de la clase aristocrática. Juan Lucas es el padrastro de Julius, Vilma es la primera ama de casa de Julius y el amor platónico del niño. Santiago es el hermano mayor de Julius, el primero. Cintia es la hermana con la que tenía más apego, pero que lamentablemente muere por enfermedad. Bobby, que le decían de cariño, que se llamaba Roberto, es el hermano del medio, podríamos decirlo, ¿no? De Julius. Muy bien. Lo que Bryce hace es mostrarnos el recorrido de toda la vida de Julius, desde el día en que nació. Lamentablemente, el día que nace Julius, a los pocos días de nacido, muere su padre, debido al cáncer. Entonces, Julius va a crecer criado por su madre. Él va creciendo y quien se encarga de su cuidado es su niñera, que es Vilma. El niño siente un apego muy grande por ella, casi siempre está solo porque su madre constantemente paraba en el country club, en reuniones sociales. Sus hermanos son muy diferentes a él,
son muy agresivos, no sienten empatía por los sirvientes, como lo siente Julius. Julius es muy apegado a su niñera y se empieza a volver más cercano con la gente de sus empleados, mejor dicho. Porque su hermana Cynthia, que es con la que tenía mejor relación, se enferma, está muy grave y su madre, Susan, decide llevarla a Estados Unidos para poder tratarla. Y se lleva a sus hermanos, dejan a Julius por ser el más pequeño y se va ella allí. Entonces queda el cuidado de su nana, de su niñera, junto con los otros empleados. Entonces Julius ahí, para no estar solo, para en la cocina, para hablando con los mayordomos, está con Vilma. Entonces siente que hay más empatía con ellos, esas personas son más cariñosas con él, lo tratan como parte de su familia. Muy contrario a su propia familia, su madre con las rejustas y lo trata como si fuera un hijo, le gusta más la vida frívola. Sus hermanos también son igual que su madre, son bastante violentos, bastante abusivos. Lamentablemente, un día llaman a Julius y le dicen que su hermana murió. Su madre está destrozada y va a pasar un tiempo hasta que vuelva. Ha pasado meses y el pobre Julius lo ha dejado solo. Así Julius va creciendo con parte de la servidumbre. Cuando su madre vuelve, hacen los entierros necesarios para su hermana, no vuelve sola, vuelve con Juan Lucas, alguien que conoció allá que también pertenecía a la misma clase social. Llega allí y les dice, y bueno, hace muchos cambios, pues primero en que la casa donde están les parece demasiado del tiempo pasado, así que hay que renovarla. Y comienza la construcción del nuevo palacio en la avenida Salaberry. Este padrastro trata de ser una imagen bastante cruda de cómo debería ser un hombre, trata de enseñarla así. Y bueno, Santiago y Bobby se identificaron mucho con Juan Lucas. Él les dejaba hacer lo que querían porque justificaba diciendo de que él eran hombres. Santiago y Bobby, pues ya están adolescentes, empiezan a molestar a Vilma. Vilma era jovencita y empiezan a acosarla sexualmente. Ella se queja con Juan Lucas y con la señora, pero bueno, Susan nunca se mete en nada. Y Juan Lucas le dice que es parte del crecimiento, son chicos que están despertando, entonces no puede hacer nada. Más bien lo que hace es, debido a las quejas de Vilma, lo que hacen es despedirla. En ese momento Julius siente mucha pena porque era como su amor platónico, ¿no? Un amor de niño, así que sentía por ella. Y la quería mucho, decía, esa cholita bonita, le decía. Y la despiden, ¿no? Entonces sus hermanos siempre eran violentos con ella, le decían que que él era demasiado delicado, igual se lo dice Juan Lucas, no hay un recibimiento, no hay una empatía por parte de la familia. Así vamos a ver el crecimiento de Julius hasta que llega el tercer año, cuando se rompe parte de su inocencia. O sea, lo vemos en el colegio, todo normal, primer grado, segundo grado. En el tercer grado, su hermano Bobby viene y le dice, adivina dónde he estado hoy. Y le dice, ¿dónde? Fui a un prostíbulo. ¿Y sabes con quién me acosté? Me acosté con Vilma, porque ella está trabajando allí. Esto rompe la pobre inocencia de Julius, que extrañaba e idealizaba a su niñera. Y con esto es lo que termina la obra, ¿no? Donde vemos, bueno, nos da un final donde vamos a interpretar si Julius continuará como está o esto lo hará cambiar, ¿no? Con esto termina Un mundo para Julius. Muy bien, ahora vamos con nuestras preguntas. Yo voy a resolver los números impares y usted los números pares. En la novela La ciudad de los perros, los cadetes utilizan como método de subsistencia la agresividad, ¿no? La violencia. Es como una jungla, el más fuerte sobrevive. De la siguiente alternativa señale qué premio no obtuvo Mario Vargas Llosa, y bueno, no obtiene el premio Juan Rulfo, que fue el premio que sí obtuvo Julio Ramón Ribeiro. No es un tema ventilado en la novela La ciudad de los perros de Mario Vargas Llosa. El hurto como violación de la norma, sí, ¿no es cierto? El robo del examen de química. La agresividad como método de subsistencia, ya hemos dicho que sí, claramente. La pandilla juvenil como síntoma de rebeldía, el círculo que se forma, ¿no?
para poder protegerse de los de quinto año. Los sistemas autoritarios de enseñanza militar, cuando es una formación militar, es una formación demasiado violenta. Una sátira anticastrense, o sea, antimilitar, cuya pena temática es el humor, pues no, esto no lo encontramos. La novela Un mundo para Julius presenta una visión sarcástica y desenfadada ¿de quién? De la aristocracia decadente. ¿En qué contexto la novela Un mundo para Julius de Bryce obtiene el premio de fomento a la cultura de Ricardo Palma? Bueno, fue cuando el Perú vivía los años más radicales del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. La obra de Mario Vargas Llosa, donde se hace un relato documental histórico y sociológico, es La guerra del fin del mundo. ¿Ya? En esta obra los trata de mostrar cómo son en la comunidad nativa en Brasil. Evidencian las memorias de Mario Vargas Llosa y de Alfredo Bryce respectivamente. Bueno, la de Mario Vargas Llosa, donde nos cuenta parte de su vida, es El pez en el agua, y la de Alfredo Bryce Echenique es Permiso para vivir, que son 3 tomos todavía. El año pasado, Alfredo Bryce Echenique fue invitado a la Feria del Libro para poder presentar la tercera parte de Permiso para vivir, que es parte de sus memorias, ¿no? Y dijo, ¿no?, que se retiraba de la literatura, o sea, ya no voy a escribir más. Yo no me río de la muerte, sucede simplemente que no tengo miedo de morir entre pájaros y árboles. Páginas no, pájaros y árboles. Este es un poema que se llama El río del poeta de la revolución, ¿no?, el poeta revolucionario lo llaman, Javier Heró, que hicieron una película biográfica sobre él. Nombre del esclavo, ¿no?, al que asesinan, se llama Ricardo Arana. No es característica de la obra de Mario Vargas Llosa. Carácter realista siempre. Narradores múltiples también. Narración objetiva también, es bastante descriptivo. Abandona la omnisciencia del narrador. Hay varias en las que el narrador es personaje. Fantástica y mágica, no. Recordemos que él no se pega mucho a lo que es el tema de la fantasía. Muy bien, chicos, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Transcribir en el cuaderno la parte teórica, en el libro lo que yo he resuelto. De tarea tienen en el libro las preguntas de números pares, en el cuaderno la pregunta ensayo. Van a elaborar un mapa conceptual sobre Javier Heró, que es un poeta de la generación del 60, y van a elaborar un mapa conceptual sobre Cromwell Jara, que es un cuentista de la generación del 70. Ya recuerden que en un mapa conceptual va la biografía, va características de la literatura de ambos autores y van a nombrar algunas de sus obras. Muy bien, chicos, entonces ese ha sido nuestro tema narrativa de generación del 60 y del 70, con los grandes exponentes como nuestro premio Nobel 2010, Mario Vargas Llosa, y el gran Alfredo Bryce Echenique.